El estado Barinas, ubicado en Venezuela, fue fundado el 25 de mayo de 1577 por el capitán español Juan Andrés Varela. Originalmente lo llamaron Altamira de Cáceres, pero pronto comenzó a ser llamada Barinas, nombre que le daban los indígenas a aquella región. Este estado se encuentra en la región del suroccidente del país y ocupa gran parte de los llanos occidentales, al margen izquierdo del río Apure, así como gran parte de la Sierra Piedemonte andino en el oriente de la cordillera de Mérida. Durante la época colonial, la ciudad experimentó un crecimiento significativo gracias a la agricultura y a la ganadería. Además, Barinas desempeñó un papel crucial en la lucha por la independencia de Venezuela con el dominio español. Hoy en día, Barinas sigue siendo un importante centro agrícola y cultural de Venezuela. En el estado Barinas y sus diversos grupos sociales, encontramos los indígenas. Antes de la llegada de los españoles, el territorio del estado Barinas estaba poblado por numerosas tribus indígenas, ya organizadas en sociedades agrarias comunales. Algunas de sus tribus destacadas eran los Apures, Aitures, Jamaibas, Achaguas, Baraules, Barrancas, Canabas, entre otros. Comunidad colombiana. Actualmente en el estado Barinas posee la segunda comunidad colombiana más grande de Venezuela, después del estado Táchira. Estos individuos se encuentran agrupados en diferentes y principales ciudades de la entidad, siendo Barinas la que cuenta con más presencia. En otros grupos, en 1787, Barinas tenía 40.991 habitantes, de los cuales 34% de ellos eran morenos, 33% blancos, 26% indígenas y 5% esclavos. Con respecto a la estructura e influencia de los grupos sociales en la historia del estado Barinas, tenemos los grupos indígenas precolombinos, antes de la llegada de los colonizadores europeos. La región que ahora conocemos como Barinas está habitada por diversas tribus indígenas, los Chaimas y los Cuyas. En la estructura social de la antigüedad, los grupos sociales se basaban principalmente en la jerarquía y la clase social. Con respecto a la aparición de la burguesía y la clase obrera, con el surgimiento del feudalismo de la Edad Media se produjeron cambios significativos en la estructura de los grupos sociales. En la era moderna, durante la Guerra Federal, Ezequiel Zamora tras la batalla de Santiago en 1859 y los de Pedro Manuel Rojas, que proclamaron el Congreso de Venezuela en 1960. En cuanto a los sectores de la economía del estado Barinas, tenemos la agricultura, donde se cultiva maíz, sorgo, algodón, yuca, café, arroz, plátano, tabaco, añil, cambur y ajonjolí. En cuanto a la ganadería, es un estado con alta producción de ganado bovino y porcino. En cuanto a la industria, destaca la ganadera y la petrolera. Y tenemos la construcción y extracción de materiales de cantera. Es importante mencionar que aunque la agricultura ha sido relevante, Barinas sigue siendo uno de los estados de mayor producción agrícola y ganadera del país. En cuanto a la política del estado de Barinas, el poder es... Created using Powtoon.